Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Somos diferentes. Comparte la alegría del sabor en Mochomos Culiacán. Nuestra cocina, bebidas y gran variedad de vinos de las principales vitivinícolas son de primera calidad. Para convivir o negociar, vive la experiencia Mochomos. Riqueza sonorense. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso de línea directa. Ya estamos aquí en la mesa de análisis, esta tercera emisión del Noticiero de Sinaloa. Saludo a nuestros compañeros aquí en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Buenas noches a los compañeros y, por supuesto, buenas noches al auditorio. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escuchan hoy lunes. Todo el mundo tiene que chambear. Arranque de semana apenas. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, listos para empezar, Víctor, esta tarde. Bueno, pues militares estadounidenses contra el narco mexicano, pareciera pues, el título de una serie de Netflix. ¿En qué consiste esta iniciativa y qué consecuencias tendrá? Plantea La Razón, me encontré este reportaje y ahí es un legislador, bueno, son dos, pero el de la idea fue, bueno, son dos republicanos. Tengo entendido que el de la idea original fue el legislador Dan Crenshaw, y luego está Mike Waltz, también republicanos, que están proponiendo, es una propuesta, esta iniciativa al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que lance las fuerzas militares de ese país contra los cárteles de la droga mexicanos. ¿En qué consiste esta propuesta y qué consecuencias tendría y qué reacciones tuvo ya? Hoy habló el presidente López Obrador sobre esto, pero vamos abriendo la mesa. Jesús, ¿cómo ves? Sí, sin duda es una polémica propuesta de la autorización, buscan la autorización del uso de fuerza militar para combatir, atacar, resistir, apuntar, eliminar y limitar la influencia que representa el crimen organizado contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así lo dicen estos legisladores y un grupo de ciudadanos que se apoyan ellos en un grupo de ciudadanos que dicen que esta mala influencia, ¿no? Que sin duda lo es, pero que quieren ponerlos a nivel como terrorista, ponerlo en este nivel, y que por tal toda la fuerza del Estado norteamericano, de las Fuerzas Armadas, tendría que estar a disposición para combatir como si fuera, no sé, Al-Qaeda o cualquier otra organización que pudiera estar atentando contra lo más sagrado, que es la paz y la integridad de las familias de Estados Unidos. Esta es parte de la retórica o de los discursos de estos republicanos que buscan, ya en periodo electoral, pues ganarse la simpatía de este elector norteamericano que pues está pidiéndole a Biden, a quien se le conoce también como el blando, pues tener una postura fuerte contra Estados Unidos. Pero de nuevo, ¿no? Es así como hagamos la guerra del otro lado de la frontera, sí, o en la frontera, pero de nuevo no se vuelve a tocar ni con el pétalo de una rosa el tema del consumo, de lo que pasa del otro lado de la frontera, y los que hacen y de negocio, aquello, claro, y de aquello que sin duda está también causándoles muchas bajas, muchas muertes por el tema de el consumo del otro lado de la frontera, donde también pues se reportan por miles los muertos. Sí, sobre todo, bueno, la discusión ha estado ahí en estas últimas semanas, en varios foros en Estados Unidos y México, le llaman la crisis del fentanilo por la cantidad de personas que están muriendo en Estados Unidos, principalmente donde se da el mayor consumo de esta droga, Juan. Sí, y hay que separar, hay que entender que no es lo mismo cuando Estados Unidos define a un estado como terrorista, patrocinador del terrorista, a una organización terrorista. Son cosas bien diferentes. Que en este caso serían varias organizaciones, ¿no? Sí, voy a dar, por ejemplo, en el mundo hay 35 organizaciones terroristas que Estados Unidos las tiene considerados como tal. En América Latina ya tenemos 3, es el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, las FARC en Colombia, Sendero Luminoso en Perú. También en España la ETA, en Irlanda hay 2, el IRA y el CIRA. En Japón tienen considerada una organización terrorista en Japón. Entonces vamos, no es así como para rasgarnos la vestidura, así que nos van a venir a invadir mañana. Hay que separar, repito, esta es una iniciativa para llamar organizaciones terroristas a los carteles de la droga, no a los países. Cuando son a los países ya ahí sí está un poco más complejo y complicado.
Si bien la lucha por la soberanía, los mexicanos sí tenemos que cuidar mucho eso. No deberíamos permitir la intromisión de un ejército extranjero o un estado extranjero en nuestros asuntos. La parte esta de llamar organizaciones terroristas a los narcotraficantes no se me hacen mala la idea, fuera de la parte punitiva que vengan y nos invadan así como con Pancho Villa. La parte de ponerle topes a la parte financiera, más apoyo de inteligencia, no se me hace tan mala idea, insisto, si es para llamar organizaciones terroristas a los criminales, los narcotraficantes mexicanos, porque, insisto, tendrían un trato como estas asociaciones y organizaciones que acabo de mencionar. Por ejemplo, repito, en Japón, no veo a los estadounidenses interviniendo en Japón, o en Irlanda, o en Grecia, también hay una en Grecia, o en España. Sí creo yo que no podría ser tan mala idea si se ejecuta como tienen en estos momentos a otras organizaciones terroristas en el mundo. Eso es, Armando. Bueno, esta iniciativa de los legisladores republicanos data de enero, desde el mes de enero. Ahí está, pendiente del análisis por parte de los legisladores. Está pendiente, ahí en donde exigen al gobierno de Joe Biden que pues utilice sus fuerzas armadas contra los cárteles mexicanos de la droga. Está en proyecto de resolución. Pero no es solo la ponencia de estos dos legisladores. También el pasado 8 de febrero, 21 gobernadores republicanos enviaron una carta también al presidente con la misma exigencia, que se categorice los cárteles mexicanos de la droga como agrupaciones terroristas. Y otra fuerte opinión que ha generado muchas reacciones en Estados Unidos es un artículo que escribió el pasado jueves, creo, William Barr. Él fue procurador general en el gobierno de Donald Trump y publicó un artículo en el periódico de mucha circulación e influencia en Estados Unidos, y donde acusa en su artículo a los gobiernos mexicanos, no solo a sino a los pasados, de dejar florecer el narcotráfico, ya que dijo, fíjate, y ahí me llama la atención, porque dijo, ya que a excepción de Felipe Calderón, ninguno ha tenido el valor y la voluntad para atacarlos. Fíjate, nada más la óptica de allá hacia México. Exactamente, a eso me refería ahorita, que me llama muchísimo la atención. Están juzgando a un funcionario del gobierno de Felipe Calderón. Y por cierto, este fiscal fue el que tuvo en sus manos al general Salvador Cienfuegos. No lograron, por acuerdos políticos de alta diplomacia entre los dos gobiernos de México y Estados Unidos, llevarlo a juicio, pero bueno, ahí quedó un poco frustrado este fiscal, y está arremetiendo ahora desde artículos periodísticos en diarios importantes en contra del gobierno de México, exigiendo ya, pues bueno, la intervención de las Fuerzas Armadas. Imagínate nada más lo que están pidiendo aquí en México. Jesús. Sí, leí un artículo en Letras Libres que hablaba precisamente de lo que ellos pueden hacer en su territorio. Pues al final de cuentas, como un estado soberano, ellos pueden legislar y hacer su proceso legislativo para lo que les plazca en su territorio, claro, ¿no? Claro. Que su ejército opere y actúe conforme su legislación le permita, el proceso legislativo que corra ya, pues responda a las necesidades sociales de lo que ellos crean y convengan. Si estos gobernadores que son liberales, que son del Partido Republicano, del que sea, pretenden hacer modificaciones, bueno, pues está bien, ¿no? El tema es que mientras ellos se preocupan por hacer una guerra o por enfrentar con la vía de las armas, pues los muertos los vamos a poner también de este lado de la frontera, pero el tema es que allá en Brooklyn o allá en las calles de Estados Unidos, en cualquier ciudad en la que pongas, en Chicago, en Los Ángeles, en Atlanta, en esos barrios en donde están ahí circulando las drogas, ahí se van a seguir vendiendo, se van a seguir distribuyendo y se van a seguir consumiendo, porque en Estados Unidos sigue siendo el país que tiene uno de los consumos más altos en el mundo de todo tipo de drogas, y el consumo que tienen ellos allá pues es una cosa que difícilmente lo van a acabar con balas acá. Claro. No, eso lo han tratado de hacer durante décadas y décadas. Pues existe esa demanda, y este asunto no se ha logrado así. Y si le aplauden a Calderón y si le aplauden a todos por esa estrategia que dicen ha sido efectiva, pues lo que vemos es que en su tendencia el consumo, lejos de disminuir, aún con muertos, aún con balas, aún con enfrentamientos, ha seguido increciendo. Eso es. A ver, vamos a ir a una pausa. Nos vamos a quedar aquí con Juan.
y Armando. Vamos a una pausa en radio, pero nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Del otro lado, en Estados Unidos, estos legisladores republicanos que están planteando que Estados Unidos utilice su ejército para ir contra los cárteles de la droga en México, ¿sí? Argumentan algo que es contundente, ¿sí? 80,000 estadounidenses mueren por consumo de fentanilo cada año. Ellos señalan que ya desde hace tiempo los cárteles mexicanos le declararon la guerra a Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos no ha hecho gran cosa para exterminarlos, porque incluso esa palabra, hay que exterminar a los narcotraficantes usando el ejército de Estados Unidos. Está fuerte este tema. Ahorita vamos a preguntarle a Juan qué dijo el presidente López Obrador sobre eso, porque Juan está monitoreando ahí la mañanera todos los días. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Esperamos sus comentarios sobre esta propuesta en el Congreso de Estados Unidos. Regresamos. Línea Directa, información de verdad. Bien, Juan. Sí, ahorita regresando al corte, también quiero decir que no es tan mala idea, repito, por las consecuencias jurídicas que tendría en Estados Unidos esta declaratoria de los carteles como organizaciones del crimen organizado. Se me hace bien interesante. Sí tendría consecuencias también para los norteamericanos esto, y me gusta si aplicaran, repito, esta fórmula. Ahorita regresando lo diremos. Sí. Y pues parece que los mexicanos también tenemos mala suerte, la coyuntura, el destino, lo que sea. En medio de esta discusión, 4 norteamericanos se pierden en Tamaulipas y no los encuentran y parece ser secuestrados. Dijo el presidente en la mañanera que vinieron a comprar medicinas y se desaparecieron. Pues cuidado, porque qué mala timing. Sí, Están esperando un pretexto. ¿Será casualidad? No lo sabemos, pero este tipo de incidentes han generado conflictos entre estos dos países muy serios, bastante serios, y la cosa no está para menos. Armando. Pues yo quisiera creer, fíjate, que esta amenaza de intervención, pues era una intervención, prácticamente una invasión, ya que la soberanía de México fuera violentada de alguna manera para combatir supuestamente el terrorismo, el narcoterrorismo en México, pues no dejaría de ser una invasión del gobierno norteamericano, pero quisiera Dios creer que es un mensaje más que nada intimidatorio para obligar a los gobiernos pues a redoblar esfuerzos y a en verdad combatir el narcotráfico aquí en México. Es como la pedrada del Huico, lo diría yo, le tiran adelante para golpearlo, ¿no? Aquí la verdad de la cosa es que los norteamericanos se están quejando mucho de que sí, más de 100,000 muertos por consumo de fentanilo. Sí es cierto que quizá les llegue de México la gran cantidad, las mayores dosis de este producto nocivo, pero ¿quién lo distribuye allá? ¿Quién lo vende? ¿Quién lo lleva a las manos del consumidor? Yo creo que también deben empezarse a voltear al interior de casa, porque ahí está la distribución y la comercialización directa entre el consumidor y el vendedor. Que no nos echen toda la carga. Ciertamente hay culpa en México, no vamos a negarlo. Aquí en México, pues los narcos, los que trabajan este producto, buscan la forma de hacerlo llegar, cruzan la frontera, pero ya en territorio norteamericano son otras manos y otros intereses las que los llevan a ser consumidor. Y si están muriendo esos adictos a esta droga tan letal, pues bueno, corresponde también de alguna manera al gobierno de Estados Unidos buscar la solución y evitar que esa comercialización llegue a manos de estas personas, ¿no? Sí, bueno, verdad que va a ser un tema polémico en el transcurso de lo que resta en la administración de Biden, porque pues van a seguir los republicanos insistiendo en esto que ha sido como el talón de Aquiles de su administración, esto de calificarlo como blandito, ¿no? Como calificarlo que no le pone el empeño suficiente en aquello que le duele a los norteamericanos. Y entonces en esta crisis del fentanilo, que así la han llamado en los Estados Unidos, y que lo han dicho es una crisis mundial que afecta a la mayoría de los países consumidores, pues está marcándose severamente que pues la administración pareciera no importar. Entonces es también un tema de politización en los Estados Unidos, donde hay quien trata de poner en la agenda este tema
como seguido, ponen muchos temas en la agenda pensando que la solución al problema es desde la perspectiva de estos particulares, el enfrentamiento, la confrontación, la guerra, pues lo que les gusta a ellos, las armas, ¿no? Sonarlas, tronarlas, el incautar, el militarizar, el sonar. Sí. Aquí un radioescucha dice, los estadounidenses que venden armas a los mexicanos y que tantas muertes causan en México, es otro tema. Ahí vamos. No, esto, Sí. yo por ahí voy. Estamos de regreso en la mesa de análisis de Línea Directa. Estamos hablando de esta propuesta, de esta iniciativa de legisladores republicanos de Estados Unidos para que el ejército de ese país vaya directamente a la frontera a combatir a los cárteles mexicanos de la droga. Aquí nos llegan comentarios, aquí en este momento nos dicen, y los estadounidenses, lo comentaba antes de regresar al corte, estamos en redes sociales, los estadounidenses que venden armas a los mexicanos, en este caso delincuentes mexicanos, y que tantas muertes causan en México, podrían ser considerados como terroristas. El gobierno mexicano podría considerarlos así. Bueno, está la pregunta, Juan. Bueno, yo decía antes del corte que sí es interesante que los norteamericanos declararan terroristas a los carteles mexicanos porque también tiene, digamos, beneficios legales y jurídicos. Bien dice el radioescucha, que gracias por el comentario, que qué pasa con los norteamericanos que venden armas a Estados Unidos. Ahorita nada, porque finalmente no es un delito estar vendiendo armas a quien llegue y los compre. Sin embargo, si se declaran organizaciones terroristas a los grupos criminales y el gobierno así los cataloga, sí van a tener consecuencias legales. Todos aquellos que comercien con dinero, garantías, servicios financieros, entrenamiento, asesoría profesional, venta de armas, caja fuertes, documentación, equipo de comunicación, sustancias letales, explosivos o personal. Si las organizaciones criminales son declaradas terroristas, cualquier norteamericano que caiga en cualquiera de estos supuestos va a ser llevado a los tribunales de una manera por estar apoyando grupos terroristas. Número 2, si un miembro de una organización criminal terrorista es atrapado, ya no podrán, ni él ni sus cercanos familiares podrán estar en Estados Unidos y también podrán ser ahí perseguidos. Y número 3, cualquier institución financiera que se diga y se detecte que tienen dinero de estas organizaciones criminales, se podrán congelar sin ningún tipo de procedimiento alguno. Por eso yo creo que sí es interesante, es más, quitando esta parte de los fuegos artificiales del ejército, y eso que creo que no va a pasar eso bajo ninguna circunstancia, pero esta parte, si jurídicamente sí logran denominar a los carteles mexicanos como terroristas, jurídicamente los norteamericanos también sufrirían, porque tendrían cortada la parte financiera sobre todo. Creo que eso es importante, hay que analizarlo, sí está interesante. Aquí dice Juan Cruz Baiza, Juan, saludos, dice, si no fuéramos malos mexicanos, estuviéramos reprochando tajantemente esta iniciativa de estos congresistas de Estados Unidos. Por el contrario, deberíamos estar defendiendo con patriotismo a nuestro territorio. Yo siento como que nos está reprochando que no estamos reprobando abiertamente. Ya, por supuesto que estamos reprobando. Lo hemos dicho de varias maneras, Juan, no estamos de acuerdo, por supuesto. ¿Qué dijo el presidente? Ahorita le vamos a preguntar. Sí, que lo digo rápido. ¿Sí? Solo dijo eso, que eran cosas politiquerías porque estaban en elecciones y un grupo de republicanos querían llevar agua a su molino con esto y que al final del día solamente eran discursos, que era para ganar votos y invitó a todos los mexicanos a que votaran en contra de estos candidatos que están diciendo estas cosas. Eso es. Armando, vamos contigo. Pues mira, si los norteamericanos están impuestos a cometer y hacer invasiones en otros países, en Oriente, en otras partes, yo creo que con México no la van a tener tan nada fácil. No creo que vayan a lograrlo, ni siquiera intentarlo. Si ya están con la DEA, ya sobrevuelan el territorio nacional, la verdad. Aquí están sus policías investigando, aquí están actuando, incluso se han llevado gente detenida en coordinación con las fuerzas federales. Entonces ya estamos invadidos. ¿Qué quieren ahora el ejército aquí? No. Yo creo que son presiones de los republicanos, son presiones de los estadounidenses para obligar al gobierno mexicano a entregarles más cabezas del narcotráfico, a redoblar esfuerzos y a seguirles extraditando, enviando personajes
para ser juzgados allá. Eso es lo que a ellos les deja muy contentos. Porque, fíjate, existen en la Cámara de Diputados de Estados Unidos al menos otras 10, aparte de las que hemos dicho, iniciativas de ley enfocadas a combatir actos de inseguridad y corrupción. Y fíjate nada más, aquí sí pega y duele. Entre los puntos que marca una de esas iniciativas está la propuesta de gravar con el 5% las remesas que son enviadas a los mexicanos por trabajadores que están allá, con el fin, dicen, de romper el tejido social y crear inestabilidad al gobierno mexicano. Están buscando fíjate lo que plantean, están buscando la manera de crear... No hay que plantearlo como si el gobierno de Estados Unidos... No, un congresista, Víctor, son congresistas, son planteamientos que están ahí, iniciativas individuales, que están ahí, sí, claro, de republicanos, que bueno, fíjate nada más el enfoque, quitarles el 5%, cobrarles ese gravamen a las remesas que llegan. ¿Para qué? Pues para que se crea alguna situación difícil en México y haya levantamientos, yo creo, sociales aquí en México. Bien. Jesús. Y sin embargo, cuando te metes a revisar los números, te das cuenta, por ejemplo, que en educación secundaria 2.4 de cada 100 probaron en el 94 cocaína. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Sí. 3.2 en el 96. Y así te vas hasta llegar al 8.5 en el 2004. Me hubiera gustado tener datos más nuevos. Pero cannabis, por ejemplo, llegaron hasta 42 de cada 100, ¿no? En secundaria. Es muy alto el consumo de marihuana. Entonces, eso es como a manera de prueba. Pero otro dato que también es bien interesante es cómo a lo largo del tiempo, por décadas, la percepción de riesgo asociado al consumo viene bajando. En heroína, en cocaína, en éxtasis, en cannabis, en tabaco y en alcohol. Es decir, el norteamericano, en promedio, en edad secundaria, viene entendiendo que las drogas, lejos de ser dañinas, viene reduciendo el pensamiento que sean dañinas. Sí, con excepción del fentanilo. Ellos, bueno, aquí en el dato que ahí yo no tengo. hay drogas sintéticas. Ahí pues la cocaína. Vienen bajando ellos el tema del riesgo. Es decir, no lo están viendo como algo riesgoso. Bueno, si trabajas en eso, en vez de echar balazos, tendrías mejores resultados porque vas al fondo del asunto, que es el tema de las adicciones. Sí. Si no hay adicción, no hay mercado y entonces pues no hay necesidad de estarte agarrando a balazos porque el mercado pues no habría para qué estar consumiendo, ¿no? Eso es, Juan. Sí, el problema es lo que decimos esta vez, las consecuencias para los que están en el tráfico de drogas en Estados Unidos. Por eso creo que sí es buena idea esto, repito, no la parte del ejército y que nos invadan, eso no. La parte jurídica legal, que en Estados Unidos se consideren terroristas a los grupos criminales en México, eso abre una puerta jurídica para que los norteamericanos que están metidos y asociados con los criminales en México tengan consecuencias. Eso es importante, por eso sí creo que tampoco hay que desecharlo así de una, sino vamos entrándole y vamos viendo el caso, porque sí es diferente a cómo tratan, por ejemplo, a organizaciones criminales en México, que a organizaciones terroristas como Al Qaeda, eso, en Estados Unidos, cómo los tienen atrapados en la parte financiera sobre todo, es más complicado que muevan el dinero, incluso para la familia propia del señor Bin Laden, que tenían mucho dinero en el mundo, para ellos comprar un departamento en Estados Unidos se vuelve casi imposible. Por eso sí creo que hay que revisar esta iniciativa con lupa y saber que sí hay cosas que pueden ayudar a que tengan consecuencias en Estados Unidos más fuertes de las que ya tienen, con algunas no tienen nada, y que también ellos se lleven parte del problema y no nada más esté en México. No es tan mala idea, quitando, repito, toda esta parte, que son fuegos artificiales finalmente, no es real. Como ya vimos, hay 35 organizaciones terroristas de Irlanda. Como ya lo dijo el presidente López Obrador. El tema político electoral. Ya nos vamos, nos quedan 30 segundos, Armando, cerramos. Yo de ninguna manera coincido con Juan, por supuesto que ni jurídica, ni social, ni políticamente se le puede abrir una rendija, una puerta de nuestras fronteras a los Estados Unidos. Se van hasta la cocina, si de por sí pretextos quieren. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Nuestra soberanía, nuestra independencia debe seguir intacta. Por ningún motivo, ni jurisprudencia, ni nada por el estilo. Tienen que haber acuerdos bilaterales para combatir este narcotráfico, y si le llaman terrorismo, pues bueno, buscar la forma en que haya cooperación bilateral, pero no darles manga ancha para que digan, allá hay terrorismo, sí existe en México el terrorismo. Con ese pretexto se brincan los decretos. Más rápido, el decreto jurídico de Estados Unidos, cuando organizaciones terroristas no habla
de militarizar. En ningún momento la leí de arriba abajo. Habla solamente de cosas financieras y de... ¿Te refieres a esta iniciativa? No, cuando una organización es denominada correcto. terrorista en Estados Unidos. Yo hablo de la propuesta de estos legisladores que No, están yo hablo- además yo hablo de- extremadamente Sí, no hablo de esta, no. republicanos que pues, Sí. al modo, ¿no? Sí. No, Ellos, yo hablo de esto, de la... ellos están hablándole al elector, ¿no? Eso sí es política. Eso sí es política, ¿no? politiquería. O politiquería, pero... Pero sí nombrar a las organizaciones terroristas tiene una parte jurídica y financiera que es únicamente, repito, no están Bien. invadiendo Irlanda Con y ese España. pretexto nos invaden, Bien. reconociéndolas. El terrorismo en México. No, no. Nos vamos con esto. Muchas gracias, Jesús. Buen día. Gracias, Buenas noches. Juan. Gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias, Armando. Y gracias a nombre de todo el equipo en todo el estado. Los esperamos mañana, muy temprano. Ya lo saben, a las 6 de la mañana en la primera emisión de Línea Directa. Y si algo sucede en las próximas horas, lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Buenas noches. Línea Directa, información de verdad.